Muy bien. Bueno, lo vamos a empezar. Están aquí algunos asesores. ¿Pueden levantar, ¿no? Para que los ubiquen los compañeros del grupo. Está Yo no Jonathan. sé cómo levantar la mano, así es que hablo. Bueno, te están viendo en la cámara, puedes levantarla físicamente. Ahí está. Ya pude, ya pude. De repente desapareció Jonathan. Ahí están. Entonces, en el grupo tenemos el apoyo de asesores. Son estudiantes de la facultad. Ellos llevaron cálculo con nosotros la generación anterior de cálculo. Desde el semestre pasado han estado apoyando a los estudiantes del curso, dando asesorías. Hay otros compañeros asesores. Ellos les van a dar instrucciones en el grupo de WhatsApp para que sepan cómo participar en las asesorías. Algunas también se graban, las pueden ver grabadas. De preferencia participen, entren en vivo para que pregunten, para que trabajen más directamente. Entonces, bueno, a Jonathan, Luis, si quieren comentar algo, por favor. Si quieres, empieza Luis. Empiezo. Pues primero presentándome. Yo soy Luis, voy en sexto semestre de la carrera de actuaría. Soy Aries. Estamos en ciencias, por favor, seriedad. Ascendente a cáncer, me dijeron por ahí. Qué verdad. Bueno, pues solamente decirles que vamos a estarles echando un poquito la mano con este cálculo en resolución de dudas, a lo mejor cuando se atoren con la guía poder decirles como, mira, por aquí te estás equivocando o trata de hacer algo por ahí, ¿no? Sí se me nota lo Aries. Bueno, como Luis Miguel. Y bueno, creo que no tengo mucho más que decir. La verdad es que algunos ya me conocen, otros no. Yo sí les recomiendo que entren a las asesorías, aunque no sea necesariamente conmigo o con Jonah. Creo que las asesorías siempre ayudan, porque también poder ver la perspectiva de otra persona y a veces no solamente la de la clase, sino a lo mejor de compañeros que te pueden decir, mira, a lo mejor yo en la carrera uso tales temas de esta manera y esto es importante que lo recuerdes porque se usa más adelante o cosas así, ¿no? Entonces, al ratito, cuando termine la clase, yo creo, les voy a dejar el link del grupo de WhatsApp que tenemos, que es generalmente donde nos ponemos de acuerdo. El semestre pasado teníamos como horarios definidos, pero la verdad es que nos dimos cuenta que al final de cuentas era más cómodo para todos platicar en el grupo de WhatsApp y decidir cuándo nos quedaba a todos poder tener una asesoría, ¿va? Hay otra cosa les iba a decir. Sí, al rato, a los que les interese, como a eso de las 2:30 tal vez, yo voy a estar dando un pequeño repaso de límite y de continuidad, que al final de cuentas verán que el límite es muy importante para este tema y también, más bien para este curso, y también la continuidad de una función es muy importante para este curso. Entonces, por si no tuvieron un muy buen curso de cálculo 1 o todavía tienen un poquito de dudas acerca del límite de continuidad, al ratito vamos a estar platicando un poquito de eso, ¿va? Y al menos que tengan alguna duda o algo que preguntar, pues supongo que sería todo de mi parte y los dejaría con mi queridísimo Jonathan. A ver, alguien me dijo que si podría mandar el link de WhatsApp, porfa. Sí, ahorita que termine la clase lo mando para que no se estén distrayendo en WhatsApp mientras está la clase. Justo a la 1:10 lo mando y les digo como a las 2:30 voy a dar una asesoría rapidita de repaso, ¿va? Entonces los dejo con Jonah, ¿va? Hola chicos, yo soy Jonathan, estudio física y también estoy en sexto semestre. Igual, yo en mi caso solamente llevé los primeros dos cálculos con Marco, así que por eso y por distintas razones que ya luego sabrán que no necesitarán asesorías después, pues este será como que nuestro último semestre aquí asesorándolos y pues invitarlos a que se metan a las asesorías, a que estén pendientes del grupo, aunque no tanto, porque ya verán que es un grupo muy activo.
estamos hablando mucho por ahí. Y decirles que si, bueno, siempre y cuando no nos pongan a hacerles la tarea o a calificárselas, pueden preguntarnos dudas de incluso de sus otras materias, de cálculo, ya verán que estamos para ayudarlos. Y, y pues reiterar eso de los horarios, que yo, aunque no tengo un horario definido por ahora, voy a estar normalmente en miércoles y viernes, no, martes y jueves, perdón, dando las asesorías y que si alguien, bueno, ya nos pondremos de acuerdo después, pero si varias personas van a presenciales con Marco, probablemente las mías al menos van a ser presenciales, ya que tengo algunas clases presenciales, entonces me gustaría que unas fueran en línea con Luis, otras en presencial, para que estemos como que abiertos a todas las posibilidades de ustedes e igualmente en ambas modalidades se van a grabar. Así que pues creo que es todo por el momento y bueno, ya sí, al rato les pondremos el link y bueno, por el momento yo no voy a estar en estas asesorías de repaso, pero en cuanto esté la guía o tengan sus dudas de la clase y empiecen a ver los temas ya un poco más en profundidad, pues estaremos al pendiente de sus dudas. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias por venir. Luego conocerán a los demás asesores, hay más asesores y ya los irán conociendo para que participen en las asesorías en los horarios que venga más y con quienes se sientan más, que trabajen mejor. Bueno, gracias. Entonces vamos con la clase. Algunas cositas que necesitan saber, bueno, del asunto de... Vamos primero, ya estuvieron viendo con Donaldo, que de lo que se trata es, bueno, de calcular áreas, ¿verdad? Entonces, entonces la integral tiene una de las aplicaciones es para el cálculo de áreas. Profe, ¿Qué pasó? que le iba a decir que se podía, exacto, mover su hoja, Sí, porque aquí la cortaba voy a ir un... ajustando conforme vea mi pantalla. Sí, gracias. Está muy justita, entonces bueno, pero ahí vamos a ir viendo. Creo que tengo que escribir más hacia el centro. Bueno. Desde la primaria, secundaria, etcétera, pues ya sabemos calcular figuras geométricas básicas como los rectángulos, los triángulos, polígonos, ¿verdad? Circunferencia, bueno, círculos, porque aquí se es área. Y ya básicamente, ¿verdad? El problema es en figuras irregulares, como una manchita aquí, cómo se calcula el área, ¿verdad? Entonces, ya vieron ya empezaron a trabajar con Donaldo una forma para ir haciendo aproximaciones, pero parte de la discusión que vamos a tener es, pues, bueno, hay muchas maneras de ir haciendo las aproximaciones. Ahora sí que cuál es la buena, o si aproximamos de diferente manera, obtenemos diferentes valores. ¿Qué debería de pasar? Si nosotros queremos encontrar el área adecuadamente, pues las distintas formas de aproximar, si son buenas formas de aproximar, me deberían de dar el mismo valor, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a checar aquí distintas formas de aproximar. Ya mandé la foto de la primera hoja al grupo de WhatsApp, así pueden ir viendo conforme lo necesiten. Entonces, Gracias. formas para aproximar el área. Bueno, ahorita de entrada vamos a considerar, de entrada,
consideramos funciones de un intervalo cerrado AB en R, que son las funciones que hemos trabajado ahorita. Ya cuando se lleve cálculo de varias variables, se podrá emplear más la herramienta. Ahorita con esto, y pues para empezar vamos a trabajar con acotadas para ver qué está pasando. Entonces, si tienen aquí el intervalo AB, si esta fuera la gráfica de F, entonces, algunos lo habrán visto en la prepa, a lo que nos solemos referir como el área bajo la curva es al área que está delimitada por la gráfica de la función, el eje y estos segmentos verticales que unen los extremos de la gráfica con el eje X. Entonces, definición. El área bajo la curva de F es el área delimitada por la gráfica de F, el intervalo AB, pero esto metido en R2, ¿verdad? Como este segmento. Y dos segmentos verticales. ¿Vale? O sea que la integral no es esto. O sea, la integral no es el área bajo la curva, nada más es va a ser una eso. manera. Sí, va a ser eso. Lo que pasa es que cuando la función cambia de signo, va a haber una situación particular porque en la integral sí te detecta el signo del área. Estamos acostumbrados a que el área solo es positiva, ¿verdad? Sí, aquí va a haber área como que dirigida, ¿no? Pero como las funciones sí tienen, son de R en R y pueden cambiar de signo, entonces digamos que vamos a definir más adelante un área con signo. ¿Sale? Ahorita, para lo que vamos a hacer ahorita, vamos a simplificar la discusión y vamos a tomar a considerar funciones no negativas para empezar. Ok. Bien. Ok. Entonces, una vez que tienen aquí la curva esta en el intervalo AB, en el caso, Donaldo ya les definió una partición para hacer una aproximación. Entonces, una partición del intervalo AB. ¿Qué cosa es una partición? Es un conjunto de puntos o de reales, Ajá. tales que el primer punto es igual a A y después cada punto es mayor al anterior hasta que el último punto es igual a B. Ajá. Entonces, las particiones son un subconjunto de puntos en el intervalo AB. La cardinalidad del conjunto P de la partición es finito, es un conjunto finito, ¿de acuerdo? Quienes O sea, no han ahorita, visto, ¿todas las particiones son finitas? todas. Ok. Quienes no hayan visto cardinalidad en cálculo 1, ahorita no se preocupen porque esto simplemente significa que el conjunto tiene una cantidad finita de elementos. La partición la denotamos como x0, x1 hasta xn, donde x0 es A, el extremo izquierdo del intervalo, xn es B, el extremo derecho del intervalo, y xi menos 1 es menor que xi, para toda i que va de dónde a dónde. De 1 a n. De 1 a n, ¿verdad? ¿Ok? Si alguien tiene dudas en lo que estoy escribiendo, en lo que estoy diciendo, por favor pregunten.
¿Hasta aquí vamos todos bien? Bien, Bien. bien. Entonces, ya que tengo este intervalo, voy a hacerle zoom aquí. Pues tengo aquí un intervalo x y menos 1 y el otro extremo es el xy. Entonces aquí está x y menos 1 y el extremo derecho es el xy, ¿verdad? Y vieron con Donaldo que, por ejemplo, pueden aproximar usando sumas superiores. Sí definieron sumas superiores, ¿verdad? Sí, sumas inferiores y todo eso. Inferiores también. Entonces, en este caso, en este intervalo, pues aquí la suma superior corresponde a un rectángulo. Voy a aproximar el área en este cachito con un rectángulo cuya altura es el supremo de la función en este cachito, en este subintervalo. Y me da esta área. ¿Sale? Voy a poner como así. Entonces tengo aquí un rectángulo donde la altura corresponde al supremo que le llamo MI, el iésimo en el intervalo. ¿Sale? Y se nota que el área con la que estoy aproximando, o sea, el rectángulo tiene un área mayor que el área bajo la curva en este cachito. ¿Está claro, verdad? Sí. Bien. Luego, en el caso del ínfimo, vamos a pensar que está aquí. Tomo un rectángulo de altura, el ínfimo de la función en este subintervalo, y a este le falta área, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, así es. Ahora, la altura con la que aproximo, la altura del rectángulo en este subintervalo para obtener la aproximación, pues puede ser el ínfimo, puede ser el supremo, pero como ven, que sea cualquier otro valor entre el ínfimo y el supremo. ¿Se distingue el naranja del rojo? Más o menos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, fíjense. Una opción es elegir un punto en el intervalo. Entonces, elegimos el punto CI. Es un punto cualquiera en el intervalo que va de xy menos 1 a xy. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto, perfecto. ¿Sale? Y el área naranja, el rectángulo naranja, ¿cuál va a ser? Pues lo que vale la función en el punto xy y la multiplicamos por la longitud del subintervalo, que es xy menos xy menos 1. ¿Están de acuerdo? Que este es el área. Ajá. Y esto va a ser igual a, o sea, va a ser mayor a la suma inferior y menor a la suma superior, ¿no? Ajá, entonces tienes que MI por la longitud del subintervalo xy menos xy menos 1 es menor o igual que lo que vale la función en xy por el mismo valor, la misma longitud que es xy menos xy menos 1, que es la longitud del subintervalo. Y esto es menor o igual que el supremo de la función por la misma longitud. Esto es por orden en la multiplicación de los reales, ¿verdad? Porque las longitudes siempre son números no negativos. ¿Verdad? Así es. Y pues Claro. justamente tomamos mínimo y máximo. Si tomamos otro punto, pues va a ser Nada más que acuérdate que con Donaldo definieron MI no como el mínimo, sino como el ínfimo. Ínfimo, sí, lo siento, lo siento. Y MI mayúscula, la M, es el supremo de la función en el subintervalo, porque si se fijan, no dijimos que la función fuera continua, entonces no necesariamente alcanza el máximo y el mínimo en cada subintervalo. Sí, ¿Se lo acuerdan siento. de eso? ¿De continuidad? ¿Todo el mundo lo vio?
todo mundo recuerda ese resultado, que las funciones continuas en intervalos cerrados alcanzan su máximo y su mínimo, y de ahí en fuera no lo podemos garantizar. ¿Está claro? De Sin hecho, es un embargo, teorema, ¿no, profe? ¿perdón? No, nada, que decir que de hecho es un teorema de Sí, sí, es un máximos y teorema mínimos. fuerte de continuidad, ¿verdad? Ujú. Bien. Como estamos trabajando ahorita con funciones acotadas, pues siempre va a estar definido el ínfimo y el supremo. Esto está bien definido, ¿sale? Como estoy tomando un punto aquí, pues se cumplen estas dos desigualdades. Les mando la foto. Bien. Entonces, con esto, podemos ahora tomar otra forma de aproximar. Tomo el intervalo xy menos 1 con xy. Tengo aquí la curva. ¿Sale? ¿Y qué tal que en lugar de tomar el ínfimo, el supremo y lo que vale la función en algún punto intermedio, tomara la altura siempre el extremo derecho del subintervalo? Fíjense. Ahora tomo, para aproximar el área, el extremo derecho del intervalo. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con fxy por xy menos xy menos 1? Pues definitivamente es mayor o igual al ínfimo y menor o igual al supremo por esta cantidad. Ajá. Siempre f de xy va a ser menor o igual que mi y mayor o igual que mi. Siempre es mayor o igual que el ínfimo y menor o igual que el supremo, ¿verdad? Ujú. Entonces, nuevamente, la aproximación en el área en este cachito, usando el punto de la derecha para obtener la altura del rectángulo de la aproximación. Entonces, aquí se le va a poner así. Esta área, pues, es este número. Y brilla mucho, pero ¿se alcanza a ver? Sí, poquito. Sí. Ok, bien. Vale. Entonces, digamos que con esto tenemos las siguientes opciones. Entonces, con estos ejemplos, observamos que tenemos varias maneras para aproximar el área. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Se va entendiendo? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Todo bien, profe. Bueno. Entonces, por un lado, tenemos cuando tomamos una altura cualquiera, a estas les vamos a llamar sumas de Riemann, que es de donde viene la definición de integral de Riemann. ¿Sale? Entonces, definición. Sea f una función de un intervalo cerrado a R, acotada, ¿sale? P, una partición del intervalo AB, ¿ok? Donde P es de la forma x0, xy menos 1, xy hasta xn, ¿verdad? Se me hizo feo ahí, pero es xn. Ok, entonces. Xi
lo elegimos en el intervalo xi menos 1, xi. Profe, ¿Qué pasó? no, le quería pedir que si podía subir tantito la hoja. Ok, ahí, ¿verdad? Bien. Ok, y una vez que tomo un punto en cada subintervalo, formamos un conjunto sí con rayita para que recordemos que es un conjunto donde tenemos a sí 1, sí y hasta sí n, uno por cada subintervalo. ¿Está claro? Ahorita hago un dibujito si quieren. Ahora, la suma de Riemann de F con la partición P y puntos y conjunto de puntos sí, ese es el conjunto, es ¿qué cosa? La denotamos como S de la función F con partición P y conjunto de puntos sí, porque el área que voy a obtener aquí depende de todo esto. Y si esta era el área con la que aproximo el área en un subintervalo, en un cachito del dominio, ¿cómo obtengo la aproximación en todo el intervalo? Pues sumo todas estas áreas. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bien, entonces, ¿qué sigue aquí? ¿Cuál es el valor de eso? Pues la suma, ¿no? todo La eso. suma, ajá, usando el símbolo sigma mayúscula, ¿desde dónde hasta dónde? De i igual a 1 Ajá, hasta n. ajá. ¿Ve? De f de pi de i Sí, sub i. Ajá, por ajá. xi menos 1. Xi, No, era xi xi menos por menos. xi menos 1, ¿verdad? Eso, sí. A ver, déjale, pongo un cachito de papel para que no se vea ese tachón. Profe, ¿puede admitir a los alumnos que están en la sala de espera? Sí, a ver, necesito más confitriones. No me aparece Están, nadie en profe. sala de No, espera. ya me metió a mí, gracias, gracias. Ok, va. A ver, ¿alguien tiene duda de dónde salió esta expresión? ¿Y qué interpretación geométrica tiene? Yo tengo una duda que proviene de que se me fue internet hace 2 segundos. Ajá. Entonces me perdí la definición, pero lo que estoy viendo, a ver si lo estoy entendiendo, es que estamos poniéndolo como que una subpartición entre cada partición. No, no, no. No, Entonces, no es una partición porque estos puntos no tienen que tener a los extremos del intervalo. Pueden estar los extremos del intervalo a B, pero no necesariamente. Simplemente en cada subintervalo vas a elegir un punto xi, cualquiera dentro, ¿no? uno, ajá, en cada subintervalo. Puede estar en el extremo del intervalo, pero puede estar adentro, ¿verdad? En el interior, ¿de acuerdo? Claro, claro. Bien, voy a poner unos ejemplos para que se entienda mejor, pero mando la foto primero. Y esta se llama la suma de Riemann. Esta es la suma de Riemann. O sea, esta es la manera en que Riemann hizo la aproximación del área. ¿Ven la diferencia con lo que hizo Darboux, verdad? Pues yo no, o sea, Darboux es el que hizo lo de sumas inferiores y sumas superiores. Exacto, exacto. ¿Sale? Ok. Bien. Sí, es muy diferente porque básicamente si tomas cualquier punto puede que te salga, pues definitivamente te va a salir o
mayor o igual al mínimo, al ínfimo y menor o igual al supremo. Entonces va a salir un poco más cercano al área real, ¿no? Sí. A ver, voy a pensar que así es una partición con poquitos puntos. Me aquí A tiene que ser en la partición X0. B tiene que ser en la partición X. En este caso tengo poquitos puntos. X1, X2, X3, X4. B es el punto X4. ¿Sale? Luego, en el intervalo X0, X1, tomo un punto Xi1, que no tiene que estar en la orilla. Me fijo en lo que vale la función en Xi1. Y esta es la altura del rectángulo con el que voy a aproximar el área en este cachito. ¿Se entendió? Esto es F de Xi1, esta altura. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Luego, me tomo otro punto, Xi2. Me fijo en lo que vale la función en este punto aquí. Bueno, un poquito choco, pero lo que valga la función ahí me da la altura del siguiente rectángulo. ¿Vale? El Xi3 me lo voy a tomar igual a X3 porque se puede. Entonces aquí el área con la que aproximo es esta. Que aquí como la función es decreciente en este cachito, además coincide la altura con el ínfimo de la función en el intervalo, pero es coincidencia. En otro lado aquí no tiene por qué ser ni el supremo ni el ínfimo, ¿verdad? Bueno, aquí sí fue el supremo, pero o más o menos puede ser, pero no tiene que ser, ¿verdad? ¿Sale? Profe, Sí. Sí, ¿por qué este punto sí puede estar en el extremo del intervalo y los demás no? puede, no tiene, mira. Aquí, en la definición de suma de Riemann, elegiste un punto en cada subintervalo en el intervalo cerrado. Entonces, puedes elegir el punto Xi en la orilla o adentro. Puedes hacerlo para hacer la aproximación. ¿Se entendió? Ah, va. Sí, sí. Es opcional. ¿Sale? Bien. Bueno, y para colmo, fíjense que Xi4 también podría ser este punto. ¿Lo ven? Y me vuelve a dar el rectangulito. ¿Sí ven que esta es una suma de Riemann? ¿Lo ven? Entonces, esta es la suma de Riemann de esta función f con la partición que di, con este conjunto de puntos psi que elegí. ¿Y qué cosa es? Pues es la suma desde i igual a 1 hasta 4 de f de psi i por xi menos xi menos 1. ¿Está claro? Esta es la suma de Riemann para este ejemplito. Y puedo elegir estos puntos así. No tiene que ser a fuerza así. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué será mejor? ¿Tomar sumas de Riemann, tomar sumas superiores o tomar sumas inferiores? Darás... No. ¿Qué pasó? Yo creo que en general te ha de acercar más la suma de Riemann. Pues va a depender, ¿no? A ver. ¿Siempre en cualquier función? No en cualquier función, pero en general, en la mayoría de las funciones, si no estás tomando siempre el ínfimo o el supremo nada más, es que las de ínfimo y supremo suelen ser como muy extremas. Y entonces las de supremo te pueden quedar muy por encima de la verdadera cantidad del área. Y las del ínfimo te pueden quedar muy por debajo. Entonces, estas a veces van a caer en el ínfimo o en el supremo, pero muchas veces no van a caer en ninguno de los dos. Por eso siento que estas en general te van a dar. De entrada, si la función no es continua, siempre cualquier punto que elijas para la altura, si la función no alcanza el ínfimo,
cualquier suma de Riemann en un cachito te va a quedar más grande que cualquier suma inferior, ¿verdad? Porque si no alcanza el ínfimo, entonces la altura siempre va a ser más grande que el ínfimo. Eso sí, no lo había pensado. O sea, de por ¿Verdad? sí, si no es continua, pues siempre te va a quedar mejor esta, ¿no? Bueno, acuérdate que puede ser discontinua y de todas formas alcanzar el supremo y el ínfimo. Pero si fuera Bueno. discontinua y no alcanza el supremo y el ínfimo en algún intervalito, pues ahí no va a coincidir en ese cachito la suma inferior con la suma de Riemann, ¿verdad? Pero fíjate que en este cachito, en este ejemplo, ¿Sí están esta coincidiendo? altura coincide con la del ínfimo. Mientras que en este cachito la altura coincide con el supremo. Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, puede ser que si eliges unos puntos muy específicos, te dé peor la de Riemann que la de supremo, la de suma superior o de suma inferior, pero en la mayoría de los casos creo que sí te va a dar más cerca. Pues no sé a qué te refieres con la mayoría, pero fíjate, si la función fuera continua, siempre puedes elegir a los puntos sí, de manera que obtengas o una suma inferior o una suma superior. Porque Claro, claro. las funciones continuas siempre van a alcanzar el mínimo y el máximo, ¿verdad? Entonces, Sí. puedes hacer eso. Déjenme anotar estas observaciones, pero antes, Edel, dime. Entonces, ¿se puede decir que las sumas superiores e inferiores son casos particulares de la suma de Riemann? Cuando puedas garantizar que la función alcanza el mínimo y el máximo, si no, no, ¿verdad? El ínfimo y el supremo, ¿no? Sí, que cuando lo puedes alcanzar es mínimo y máximo, ¿verdad? Ah, ya. ¿Verdad? ¿Cómo ves, Edel? ¿Edel? Uy, Bueno, a ver, David. Bien, gracias. Ok, David. Entonces, una sí, profe, duda. Entonces, si tenemos una función, la función entonces es integrable si tiene una cantidad infinita de discontinuidades, o puede ser integrable si tiene una cantidad infinita. Ya te fuiste muy lejos, ¿no? Vamos, ya casi vamos a llegar a eso. Espérame tantito, David, porque varios de tus compañeros apenas estamos con las primeras definiciones. Espera. Entonces, a ver, aquí... Profe, una pregunta. Sí. Es así con una rayita arriba. ¿Qué era? Es que me perdí. Este es el conjunto de puntos. El psi con rayita es el conjunto de puntos psi 1, psi 2 hasta psi m. Y estos puntos son los que te sirven para definir la altura de los rectángulos con los que haces la aproximación del área. ¿Me seguiste la idea? Sí. Bien. Gracias. Está enredado, pero ese es el psi con rayita es un conjunto de puntos que te sirve para definir las alturas de los rectángulos de la aproximación. ¿Sale? Sí, gracias. Si quieres, lo voy a anotar así. Observación. Psi con rayita es el conjunto de puntos que usamos para definir las alturas de los rectángulos para aproximar el área. ¿Sale? ¿De acuerdo? Compañera, ¿cómo te llamabas? ¿Dónde estás, compañera? ¿Puedes volver? Ah, sí, ya entendí. Ok, ¿cómo te Gracias. llamas? Es que no me apareces cuando hablas. Y otros sí. Cecilia. Cecilia. Es que no sé. Ah, ya te vi acá, estás de este lado. Ok, sale Cecilia. Bien, la otra cosa que vamos a hacer la observación es que la suma inferior, bueno, toman una función, ¿no? Acotada. Maestro, ¿podría subir la hoja un poquito, Sí. por favor? Para cualquier partición que tomen,
del intervalo AB, la suma inferior con esta partición siempre es menor o igual que la suma de Riemann, sin importar qué conjunto de puntos elijan para las alturas de los rectángulos. Y este número va a ser menor o igual que la suma superior con la misma partición. Ay, perdón, aquí no hay conjunto de puntos, aquí es así, suma superior con esa partición. Y estas desigualdades se cumplen sin importar cómo elijan los puntos de las alturas. ¿Sale? Les encargo como ejercicio que demuestren esta observación. Solamente tienen que usar orden en la multiplicación de los reales. ¿Sale? Si se atoran, entonces tienen que ir viendo. Por cierto, hay que formar equipos para que vayan ayudándose a estudiar. Entonces, vayan empezando con este ejercicio, por favor, para que vayan calentando motores. Demuestren esta observación. ¿Sale? ¿Están de acuerdo en la observación? ¿Es clara? Sí, es claro. ¿Para todos? Sí. Sí. Perfecto. Ok, bueno. Entonces, la pregunta ahora es, para calcular el área bajo la curva, ¿a dónde está subiendo las fotos, profesor? al grupo de WhatsApp. ¿Al de cálculo 24069 o cómo se llama? No. Es el mismo del semestre pasado, nada más le voy a cambiar de nombre ahorita, porque, a ver. ¿O no? ¿Cómo le cambio Tiene el Elmo, ¿no? ¿Cómo le cambio el asunto al grupo? Se mete a las opciones del grupo, a la información del grupo y ahí tiene para cambiarle el asunto. Ah, ya. Ay, pero ¿alguien podría poner el link aquí? Es que me salí porque pensé que iba a crear otro grupo. Ya le cambié el nombre yo, profesor. Le puse Apuntes Cálculo 2 2022-2. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Sí. ¿Y le pueden poner el enlace en el chat aquí, por favor? Sí, no lo vamos a masivamente difundir, no se preocupe. Sí. Bien, entonces, para calcular el área bajo la curva, tenemos al menos 3 formas de aproximar el área. ¿Verdad? ¿Cuál es la buena? Así es. Sí, lo voy a dejar así, de ambigua la pregunta. ¿Sale? Pero es que podemos definir otras formas de aproximar. Definición. O sea, f, una función de un intervalo de AR acotado. P, una partición del intervalo AB. ¿Sí? La suma derecha de F con la partición P es la suma, con un asterisco aquí a la derecha, F con la partición P va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de F de xy por xy menos xy menos 1. Entonces, ¿qué cosa es la suma derecha? Pues tomar como altura del rectángulo para aproximar el área siempre lo que vale la función en el extremo derecho del intervalo, sin importar si es ínfimo, si es supremo, ni nada. ¿Verdad? Y también podemos definir la suma izquierda de F con la partición Profe, tengo P. una pregunta. Sí. ¿Qué es esa bolita que está al lado de la S? ¿Qué cosa es que, perdón? Es que hay como una marquita al lado de la S. Un asterisco. Ah, ok.
¿Sale? Gracias. Me voy a poner el asterisco ahora a la izquierda. ¿Sale? De f con la partición p es la suma desde igual a 1 hasta n de f de quién. A ver si se entendió la lógica. X y menos 1. Exacto, x y menos 1 por nuestro intervalo x y menos 1. Exacto, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien todos? Sí, se está entendiendo muy bien, muy claro, muy ¿O organizado. voy muy rápido? Sí. No, todo bien. No, va bien. Sale. Creo que si alguien deja de prestar atención por 3 segundos ya valió, pero si siguen prestando atención, está a buen ritmo, la verdad. Ok. Por favor, tengan confianza todos de preguntar. ¿Sale? Bien. Ahora vamos con las siguientes observaciones. Observación. Si f es continua, obviamente en el intervalo D, entonces la suma inferior de f con cualquier partición P y la suma superior de f con cualquier partición P son sumas de Riemann. ¿Están de acuerdo con esta observación? Sí, sí, tiene mucho sentido. ¿Cómo ven? Profesor, yo ya no entendí. Yo tampoco ya entendí. ¿Cómo? Que se nos está yendo la onda. No. Pero es que, a ver, ¿quién preguntó? ¿Quién? Es que de repente no logro ver quién es. ¿Quién preguntó, compañera? Ah, yo, Sofía, es que me perdí Sofía. en porque eran sumas de Riemann. Ah, ya. A ver, ¿qué cosa es una suma de Riemann, Sofía? Son cuando aproximas el área usando como alturas lo que vale la función en un punto de cada subintervalo. ¿Ok? Entonces, fíjate, Sofía. Como f es continua, entonces mi no solo es el ínfimo, en el intervalo xy menos 1 con xy, sino también el mínimo. Entonces existe un punto xy en este intervalo tal que f de xy es el mínimo. ¿Estás de acuerdo, Sofía? Ah, ok, ya. Entonces, la suma de Riemann, evaluada en estos puntos xy, desde 1 hasta n, cuando tú los tomas como los mínimos de la función en cada subintervalo, coincide en este caso con la suma inferior. ¿Estás de acuerdo? Son iguales. Si la función es continua, puedes asegurar que en cada intervalo puedes elegir el punto en donde la función alcanza el mínimo. Entonces, en este caso, esta es la suma de Riemann de f con la partición P y esta elección particular de puntos xy y coincide con la suma inferior con esta partición. Es lo que había dicho de que, o sea, no es obligatorio, pero hay posibilidad de que la función llegue a al mínimo y al supremo, ¿no? Así es. Ah, ok. Gracias. Entonces, Profe, ¿qué pasó? Profesor. esto solamente aplica si la función es continua en el intervalo, ¿no? No, vamos a ver. Va. Porque te tienes que acordar que los teoremas fuertes de continuidad no son sí, solo sí. La condición de continuidad es suficiente, pero no es necesaria.
¿Te acuerdas? Ah, ok, sí. Sí, ya. Bien. Profesor, lamento Eso. molestarlo, pero usted es el único que es admin del grupo de WhatsApp, así que es el único que puede mandar el link. Ah, ok, tienes mi número, ¿no? Sí. Mándame, al rato me pides el enlace y te lo mando, ¿sale? ¿Alguien más necesita el enlace de WhatsApp? Creo que como 10 personas. Ah, entonces ahorita se los mando. Espérenme. Yadira también, pero Yadira no está tampoco, así que... A ver, espérenme un momento. Oiga, maestro, ¿y cree que pueda dar un ejemplo con alguna función para que pueda? Es que como que no me queda tan claro, pero Todo está muy abstracto. Dame un momento. Ajá. Sí. A ver. Abraham Isaías, parece que me mandaste un mensaje a mí personalmente, pero no lo vi y se perdió ya entre otras cosas. Bueno, es que en la sesión de Meet, sí, me mandó el link, pero entré y pues me salí luego de la reunión, entonces creo que no se guardó el enlace para... Ya, bueno, el enlace del chat de WhatsApp ya se los acabo de poner a todos aquí. Recuerden de no publicarlo para evitar boicots. ¿Sale? Bueno, ok. Ok, nada más, antes de pasar a los ejemplos, similarmente, si f es continua, podemos, subrayo el podemos, elegir los puntos sí y para que la suma superior de f con una partición P sea igual que una suma de Riemann con la misma partición y eligiendo apropiadamente las alturas de los rectángulos para la aproximación. ¿Sale? Bien. Ahora, en este dibujo, esta manera de elegir los puntos xis, aunque la función es continua, ¿esta suma de Riemann corresponde a una suma superior? Ese en específico no. No. ¿Lo ven todos? Porque no todas las alturas corresponden a los supremos en cada subintervalo, es decir, a los máximos. Solo si acaso en un par. ¿Verdad? Pero en los otros no. Y esta suma de Riemann tampoco corresponde a una suma inferior. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces lo voy a anotar aquí y vuelvo a mandar esta foto. En este caso, esta suma de Riemann es diferente a la suma superior con esta partición y esta suma de Riemann es diferente a la suma inferior. No es. ¿Ok? Les reenvío esta foto con esto nuevo. Oiga, profe, Hey. por ahí creo que arriba, en esta anotación que lleva las 3 letras adentro, creo que en una le puse nada más como si fuera una suma superior, o sea, la S y la rayita arriba. No sé si vaya así o si se equivocó. ¿En qué hoja? Creo que es en la última que estaba escribiendo. ¿Esta? A ver, ¿le puedes subir un poquito más? Que no se ve completo. Esta está. Ándale ahí. Ahí donde pone que la suma superior de SP es igual a la suma de SP. ¿Y eso es una S o es igual a una XI? No, esto es una XI. Ah, va, que parece la S igual de suma superior. Aquí le voy a pronunciar más la rayita para que se vea XI. Ahí. ¿Sale? Bien. Ok. Ahora. A ver, ejemplo. Tomen f de x igual a 1 si x vale 0 y x si x está de 0 a 1 semiabierto.
Entonces, aquí hay huequito, la función en 0 vale 1, viene por acá arriba, y aquí está, bueno, aquí vale, pues es la identidad en este intervalo. ¿Sale? Pregunta, ¿la función alcanza el ínfimo global? No. ¿Verdad? No, porque es abierto, ¿no? F no tiene mínimo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pueden elegir apropiadamente las alturas de los rectángulos con puntos xi y para que una suma inferior corresponda a una suma de Riemann. Sí, definitivamente. Bueno, nada más cuando sí esté el mínimo y el máximo en la función. En este caso, se Pero pregunta. nunca se va a poder, ¿por qué? Porque En este caso no. Por la densidad de los reales, ¿no? Porque nunca vas a llegar a ese punto. Ajá. Entonces, 0 siempre va a ser el punto x0, ¿verdad? Y aquí siempre van a tener el primer punto después de x0 en la partición. Con la suma inferior, el ínfimo m1, ¿cuánto vale? El ínfimo en el primer subintervalo. ¿No sería X1? No. ¿Cuánto vale el ínfimo de la función? Aquí. 0, ¿no? 0. Acuérdate, ¿quién preguntó, compañera? Acuérdate que M1 es el ínfimo de los valores, el ínfimo de los valores de f de x cuando la x va de x0 a x1. ¿Sale? Ah, ok, ya entendí, gracias. El M1 es el ínfimo de las imágenes de la función en este subintervalo. ¿Te queda claro? ¿Sale? Ahora, para toda xi1 en el intervalo 0, x1, que es el intervalo x0, x1, f de xi1 siempre es positivo. ¿Verdad? Y esto implica que para cualquier conjunto de puntos xi, la suma inferior de f con cualquier partición p va a ser diferente siempre a cualquier suma de Riemann. ¿Lo ven? Porque el área con la que van a aproximar en el primer subintervalo les va a dar 0 siempre. Sí. ¿Lo ven? Sí, tiene mucho sentido. Profe, una pregunta. Mientras que la suma de Riemann siempre les va a aproximar con algo positivo en el primer subintervalo. Así es. ¿Estamos tratando con este caso o no? Es con este caso, ¿verdad? Es que cuando ustedes me han preguntado en general. Ajá. Entonces, pues les estoy dando un ejemplo particular para contestarles sus preguntas. Ah, ya. ¿Verdad? Sí. Ok. David tiene una duda. Sí. Es que le iba a preguntar que cuando dice para toda, ¿es una psi? Sí, es una psi 1 perteneciente al intervalo cerrado. Le iba a preguntar si es cerrado o sería semiabierto. No, aquí es cerrado porque cuando tú defines la suma inferior y la suma de Riemann, los subintervalos te los tomas cerrados, ¿verdad? Ya, es que sí definió el x igual a 0. Ajá. Está bien, sí. Gracias. De nada. Bien. Ahora, entonces, con esto concluyo. Todavía no llegamos a límites, Alonso, calma. Observación. En general, las sumas inferiores y superiores
pueden ser o no sumas de rima. ¿Están de acuerdo con esta observación? ¿Está clarísimo? Sí, de acuerdo. ¿Qué pasó? Alguien me iba a preguntar algo y se perdió el audio. Ah, no, dije nada más que sí estaba claro. Ok. A ver, me tomo un momento para que se animen a preguntar. ¿Vamos bien? ¿Cómo va, Sofía? Ah, sí, ya entendí, gracias. Perfecto. Bien. ¿Qué pasa con las sumas derechas y las sumas izquierdas? ¿Son sumas de Riemann? Pueden serlo, ¿no? ¿Siempre? Esas siempre son. Pues, observación 1 es esta. La 2 es las sumas derechas e izquierdas Siempre son sumas de Riemann. siempre son sumas de Riemann. Creo que ahí me perdí un poco. Entonces, para las sumas derechas e izquierdas, pedimos que la función sea continua en el punto No, no, no. X. Y... Hasta ahorita hemos definido 5 formas de aproximar el área. Suma superior, suma inferior, suma de Riemann, suma derecha y suma izquierda. 5 formas de aproximar el área. ¿Verdad? Sí. Una pregunta. ¿Qué pasó? Se cortó un poco. Maestro, perdí. Dime, Jimena, ya se escucha mejor. Ya no entendí, ¿cuáles son las sumas derechas y las izquierdas? Cuando la altura del rectángulo para aproximar el área, te tomas la imagen del extremo derecho del intervalo. ¿Tienes la hojita por ahí de esa definición? Aquí está, mira. No creo que... Aquí está, mira. ¿Qué cosa es una suma derecha? La altura del rectángulo es lo que vale la función en el extremo derecho del intervalo, ¿lo ves? Ahorita hago un dibujo, Jimena. ¿Sale? Entonces, Gracias. tenemos 5 formas de aproximar el área. Suma superior, suma inferior, suma de Riemann, suma derecha y suma izquierda. Entonces, fíjate, Jimena. Si aquí tienes el intervalo xi menos 1, xi, suponte que aquí tienes tu curva en este cachito así. Fíjate. A ver. La suma superior se aproxima con este rectángulo, el que cubre todo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Jimena? Sí. La suma inferior la tomas con este rectángulo verde, ¿de acuerdo? Sí. Fíjate que aquí la suma inferior, por cómo es la curva, la suma inferior va a coincidir tanto con la suma derecha como con la izquierda, ¿lo ves? Sí. ¿Sale? Y una suma de Riemann, pues tienes muchas opciones. Puedes, por ejemplo, tomarte esta aquí. ¿De acuerdo? ¿Sale? Pero sí ves que en este caso,
La suma derecha y la izquierda es la misma que la suma inferior, pero es diferente a la suma superior. Y las sumas de Riemann toman en cuenta muchas maneras de aproximar el área. ¿Sí lo ves? Sí, creo que sí. A ver, hago otro dibujo, mira. Ahora una en donde tienes aquí xi menos 1, xi, y ahora voy a hacer, lo que no quiero es que ni sea la suma inferior ni la superior. Entonces, suponte que así es la curva. Fíjate, en este dibujo, ¿cuál es la suma superior? Pues te da ahora esta, ¿no? ¿Lo ves? Con Sí. ese rectángulo. La suma inferior, pues te da este chiquito de aquí. Pero ¿cuál es la suma derecha? La suma derecha es con esta altura, porque tomas la función. ¿Estás de acuerdo que este es el área con la que aproximas esto de aquí? ¿Jimena? Ahí no se ve. Aquí. Este es el área. Esta es la altura del rectángulo y esta es la longitud de la base. ¿Te queda claro, Jimena? Es que se trabó mi pantalla y ya no vi cuando vi. Va otra vez. ¿Estás de acuerdo que en esta expresión, esta es la definición de suma derecha, Jimena? ¿Sale? Sí. Cuando tú fijas un valor i, en el iésimo subintervalo, ¿qué obtienes? Un área. El área de un rectángulo. De altura esto y de base esta longitud. ¿Te queda claro? Sí. Bien. Entonces, en este dibujo, el extremo derecho del intervalo es este. La altura es este valor. ¿Lo ves? Sí. Y con esto estás aproximando el área en este cachito. ¿Lo ves? ¿Sí ves que la suma derecha es distinta a la suma inferior y a la suma superior en este pedacito? Sí, ya. ¿Sale? Y si tomas la suma izquierda, pues te da otra cosa, ¿verdad? A ver, lo voy a hacer con rojo. La suma derecha, perdón, izquierda, la altura es con el valor del extremo izquierdo. Te da otro rectángulo. Entonces, aquí en este dibujo se ven 4 formas de aproximar el área bajo la curva. ¿De acuerdo, Jimena? Sí. Y luego puedes meter otra más con la suma de Riemann, que podrías elegir, por ejemplo, esta altura. Y te da todavía otra forma de aproximar. ¿Ya ves las 5 formas de aproximar el área? Sí, ya las vi. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Mando la foto. Profesor, Hey. se pregunta, o sea, nunca te preguntan, ¿cuál es la suma de Riemann? Porque, pues, no tendría sentido, ¿verdad? Bueno, hay muchas sumas de Riemann, ¿no? Exacto. Bien. Ok. Entonces, pues, ¿cuál es la buena? ¿Qué ventaja tiene la suma de Riemann? Pues que es más general, ¿no? Se ve como que tienes muchas formas de hacer la aproximación. De alguna forma, con suma inferior, suma superior, suma izquierda, suma derecha es más específico. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, pues a ver, vamos con una función, una vieja conocida, que es la función de Dirichlet. O sea, f de x igual a 0 si x es racional en el intervalo 0, 1 y 1 si x es irracional en el intervalo 0, 1. ¿Todo el mundo vio esta función en cálculo 1? ¿Todo el mundo la conoce? Sí. ¿Alguien no la conoce?
no puedo dibujar No. una gráfica. No la vi. Pues, la gráfica son como dos nubes de puntos, una aquí abajo y otra acá arriba, ¿verdad? Fíjense, para toda partición del intervalo 0,1, ¿cuánto vale la suma inferior? ¿Sí ven que el ínfimo en cada subintervalo es 0? Sí. Sí. La suma inferior siempre es 0. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Y cuánto da la suma superior? Siempre te da 1. Siempre uno. ¿Cuál es el área bajo la curva? Pues es que tal vez no es integrable esta función. O sea, la pregunta es, ¿tiene área? Pues no, ¿cómo va a tener área, no? Y la otra, a ver, déjame regreso al ejemplo de la identidad con un puntito botado. ¿Esta tiene área bajo la curva? Pues es que si no cuentas el 0, sí. Pero si cuentas en 0, pues no hay ninguna área que puedas contar en el 0, ¿sí? Pues, no sé, a ver. Suponte que, a ver, pregunta. Suponte que tienes un triangulito aquí de papel, ¿no? Y lo recortas. Te quedas con dos ¿La pedazos. misma área o qué? No solo eso. Cada pedazo va a tener un área, pero la suma de esas áreas te da la misma que tenías, ¿verdad? Ok. No perdiste el área. Aunque le estás quitando, digamos, una rayita, ¿o no? No. Entonces el área es igual a un, no, a un... Dame. Cuando tú recortas el triangulito de papel, Ajá. pues como que de un lado se quedó sin orilla, digamos, y del otro lado se quedó la orilla, ¿o qué pasa ahí? Pues es que está difícil pensar en esto porque es muy abstracto, es con números reales. Lo que le quitaste es infinitamente pequeño en cuanto a... Pero no le quitaste nada, ¿no? Nada más lo separaste. Exacto, exacto. Tienes que unirlo de manera que te quede lo mismo cuando lo unas. Es decir, una opción es que te quedes con un triángulo chiquito así y una figura aquí rara. Las voy a separar, ¿no? ¿No? Que cuando las juntas te das el triángulo. Pero Ajá. debe de ser de tal manera que esta orilla o no está aquí o esta orilla no está aquí. O sea, tienes dos opciones. Ajá, claro, claro. Este triángulo se quedó sin orilla y el otro pedazo la tiene. Porque el chiste es que cuando lo unas obtengas lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Y no puedes tener dos orillas. Sí, pues si no, generación espontánea pareciste dos orillas, ¿no? Sí, y eso ya lo desprobó pues Entonces, cuando tú recortas, o te quedas con esta situación o con esta, porque pues, si no, ¿de dónde inventaste la otra orilla? ¿De dónde te salió? Alguien se tiene que quedar con esa orilla, como conjuntos en el plano, ¿no? Ahora pregunta. Esto no pasa, ¿verdad? Esto no. Es esto sí o esto, una de las dos situaciones. Sabemos que el área total tiene que ser algo. Sí, pero pregunta, al recortar, ¿alguna de las dos dejó de tener área o las dos tienen área? Las dos tienen área, porque si no se suma no sería el área total. Aunque le quites el cachito. Solo le quitaste una rayita. Y sigue teniendo área. A ver, pregunta. Y esto tiene que ver con lo que preguntaba hace rato uno de sus compañeros. Tú tienes un tapete aquí, un cuadrado. Pero quítale un puntito. ¿Cambió el área? ¿O dejó de tener área?
Más No bien dejó de cambia el tener. área, ¿no? No, ¿verdad? No Pero solo sigue si cambió el teniendo área, área, esto es muy raro. no solo sigue teniendo área, sino que es la misma área. ¿Están de acuerdo? Porque el área de un punto es 0, ¿verdad? Ajá. Bien. Pero entonces le puedes quitar una infinidad de puntos. Ah, ya ver, ese es otro problema. A ver, entonces si tienes tu cuadrado y le quitas, le haces n hoyitos, pues sigue teniendo área y además sigue siendo la misma. ¿Verdad? Supongo que sí, sí. Ok. Pero ¿por qué sigue siendo la misma si le quitaste muchas? Pues porque cada uno tiene área 0, entonces le quitaste un total de 0 de área. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok. Ya. Gracias. Y si le quitas, bueno, o sea, pues llenas todo el cuadrado ese de puntitos así, o sea. A ver, espera. A ver. Primero, los hoyos los voy a pintar con rojo aquí. Tomen una sucesión de puntos, es una infinidad que convergen a este punto. Y quitan todos esos puntos. ¿Dejó de tener área? No. ¿Y el área, tú dices que sigue teniendo área y el área es la misma? Creo que sí. A ver. Entonces, si lo hacemos esto de manera infinita, se supone que... Ya, aquí, a ver, quiero ver hasta dónde van a llegar con este asunto. O sea, que todo el cuadrado está así lleno de puntos raya. infinitos. Le quitan una raya. ¿Cuántos puntos están quitando? Es una infinidad. Infinito. No numerable, ¿verdad? Un infinito no numerable. ¿Y dejó de tener área? Pues no. Ya Pues quedamos no. que no, ¿verdad? Pero además, tal vez el sí área perdió sigue- un poco de área. Espérame. Ah. Y además el área sigue siendo la misma, ¿verdad? Pues no, es que eso es donde yo me confundo. ¿Cuál Porque... es el área de la raya? Ay, no. Esto ya es demasiado esotérico. No. Profe. Para eso es las matemáticas, para precisar esto, ¿verdad? Obviamente Profe. ahorita están respondiendo con su intuición. Más adelante veremos. Exacto, el ancho es 0. Más adelante, Ajá, es que una línea no tiene... área. Ajá, exacto, nada más tiene longitud. Tiene área, pero el área es 0, que es distinto a no tener área. Sí. Fíjate, es distinto que digamos que la gráfica de la función de Dirichlet no tiene área bajo la curva. No es que el área sea 0, no, es que no tiene área. Luego vamos a ver por qué. ¿Sale? A decir que el área es 0. Ahorita tenemos que precisar que no todo tiene área y no tener área es distinto a que el área sea 0. Los puntos sí tienen área y el área es 0. Una rayita sí tiene área y tiene área 0. ¿Ven la diferencia? ¿Puedo decir mi suposición de por qué no tiene área esta, aunque el cuadrado que si le quitas una línea todavía sigue teniendo área? A ver, dime. Es porque creo que los puntos que quedan con área positiva son una infinidad nada más numerable, no una infinidad innumerable, o sea... No numerable. No numerable. Pero aquí sí sigues teniendo área y además el área no te cambió. Qué loco, ¿no? Exacto, porque ahí te quedan una cantidad no numerable de puntos. A ver, espérame. Aguántame con 2 ejemplos más. Tomen el cuadrado unitario, es decir, el 0,1 cruz 0,1. Y quítenle Q cruz Q. ¿Qué les queda? Le quitamos una infinidad de puntitos numerable, que además es densa, pero pues nos queda la infinidad no numerable de puntos irracionales, ¿no? No, aquí no hay irracionales.
Aquí queda un montón. Estoy pintando con rojo lo que quito, ¿eh? Ajá. ¿Y qué queda? Nos quedan todos los irracionales. No, aquí no hay irracionales. Estás en el plano. Ah, bueno, los... Te queda como una malla infinita. Ujú. Te quedan cosas así. Bueno, todos los pares de números que son irracional como irracional. Ajá. Bueno. No necesariamente, ¿o sí? Pero revisen por qué lo que les queda es una infinidad de curvas horizontales, unión una infinidad de segmentos verticales, donde la primera coordenada de las verticales es toda irracional y la segunda coordenada de todas las horizontales es irracional. ¿Sale? Esto es lo que les queda. ¿Tiene área? Al riesgo de parecer un loco, diría que sí, es la misma que la del cuadrado sin los puntos quitados. ¿Cómo ven? Ya está cada vez más loco este asunto, ¿no? Bueno, y si no les parece suficientemente loco, pues ahora tomen el cuadrado unitario y quítenle I cruz I. El conjunto se va a ver parecido a este. Pero no Ajá, es igual. invertido, ¿no? Invertido, pero además la cantidad de rayas ya van a ser numerables. Las horizontales y las verticales. ¿Tiene área esto? Pues creo que no, porque igual son demasiadas infinitas descontinuidades y es como la función de Dirichlet. Pues, ¿están de acuerdo que ya para este punto de las preguntas, la intuición, o sea, podemos aseverar algo, pero la respuesta va a depender de qué definición? Pues de lo que definamos como área, ¿no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. ¿Y cuál es la definición del área? Es la integral, no sé. Pues tenemos una noción intuitiva, pero no hay una definición precisa matemática hasta ahorita. Y ahora vamos a necesitar, no solo para responder estas preguntas, ¿verdad? Sino para poder medir muchas áreas que con las fórmulas de primaria y secundaria no podemos medir. ¿Verdad? Entonces, necesitamos definir formalmente qué es el área para poder responder. ¿Están de acuerdo? Sí, tiene sentido. Bien. Vale. ¿Dudas, comentarios hasta el momento? No, creo que tiene sentido, pero entonces, ¿hoy vamos a definir área? No, todavía no. Ok. Mañana con Donaldo van a utilizar las sumas inferiores y superiores para definir la integral de Darboux. ¿Sale? El viernes, salvo que algo excepcional pase conmigo, vamos a definir la integral de Riemann. Y luego vamos a discutir si es lo mismo o no. ¿Sale?
¿Va? Ok, sí, muchas gracias. Está Sí. muy emocionante. Gracias, maestro. Está interesante, ¿verdad? Bueno. Sí, la verdad, sí. Antes de continuar, quiero comentarles, pues que necesitamos, o sea, con esta clase, lo que quiero es que noten que hay algunos preliminares que a lo mejor no todos vieron. ¿Sale? O sea, hay cosas que vamos a utilizar de cálculo 1 que nosotros sí vimos en nuestro curso de cálculo 1, pero que varios de los compañeros que vienen de otros cursos no vieron necesariamente. No se angustien, ¿ok? Hay varias cosas que se van a hacer para poder remediar el asunto. Uno es, cuando empezó la pandemia, yo estaba dando cálculo 2. Entonces, lo que hago normalmente es que cada cálculo 2 se hace un repaso de ciertos temas que no todos conocen o que no recuerdan bien. La ventaja ahorita es que ese repaso ya está grabado. Es solo un repaso, entonces yo creo que les conviene más ver las grabaciones del repaso, de los repasos de distintos temas, porque cada quien trae huecos diferentes. ¿Sale? Entonces lo que les voy a pedir es que les voy a hacer ahorita una lista de temas y que busquen los repasos de esos temas si lo consideran necesario. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Luego, en las asesorías, si se quedan con dudas, pues en las asesorías, pues hay que trabajar esos temas y ustedes van a ir viendo qué tanto los necesitan conforme avancemos en el temario. ¿Sale? Y me refiero a las asesorías tanto con los asesores voluntarios como las asesorías que tengamos en sábado o con los de la sala. Bueno, entonces, temas que usaremos y que usaremos. Pues a ver. Uno es cardinalidad. Suena fea la palabra, pero en realidad es un tema sencillo una vez que estás familiarizado con funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, inyectivas, sobreyectivas. Una vez que ya están familiarizados con esos conceptos, no es tan difícil. Lo hemos estado usando ahorita para hablar de conjuntos finitos, conjuntos infinitos. Entonces, quienes no hayan visto nada de eso, pues sí les conviene ese repaso mucho. Van a ver que en la discusión, ahorita no lo vamos a usar tanto, pero en el tema de entender qué funciones son integrables sí va a salir mucho. ¿Sale? Bueno, ya vieron con Donaldo que necesitan conocer bien supremo e ínfimo. Obviamente. 3. Sucesiones y series. Nosotros en cálculo 1 nada más dimos la definición y vimos un par de ejemplitos sencillos. ¿Sale? El tema de sucesiones es largo. Si no vieron nada de sucesiones, sí les conviene ir agarrando el Spivak o no solo el tema, no solo el repaso del video que les voy a compartir, sino el Spivak, etcétera, que vayan estudiando ese tema. Puede ser el más crucial. El cuarto es límite de funciones con sucesiones. Y obviamente si lo tuvieron que haber visto todos, continuidad. ¿Vale? Pero ¿De veras nos está recomendando que agarremos el Spivak y de ahí vayamos repasando? Bueno, después de haber llevado un curso en la facultad,
ya están en están mejores condiciones para poder estudiar un libro como el Spivak o el Alfors o cualquiera que traiga sucesión. Ok, ok. Va, voy a tomar su consejo. Como yo sé que es difícil, ¿no? Aprender estos temas directamente de un libro, porque suelen ser bastante poco claros en varias cosas, pues para eso están los repasos de las clases grabadas que les voy a compartir. ¿Sale? Oiga, profe, una pregunta sobre Dime. lo del libro. Sí. ¿Importa mucho la edición? Porque yo apenas estaba checando lo de la bibliografía y creo que pide la segunda edición, ¿no? Pero no importa mucho la edición, ¿o No, sí? no importa la edición, la que tengan. Ujú. A ver, tú, ¿cómo te llamas? Miguel, profe. Miguel. ¿Tú eres de segundo semestre? Sí. Ajá. ¿Y llevaste viste sucesiones en cálculo 1? Sí, profe, pues, ¿a poco ya no se acuerda de mí? Pues si yo cálculo. Ibas con nosotros. No, es que, perdón, es que con tantos compañeros es difícil, discúlpame. Sí, profe, no se Es que preocupe. no tiene su foto de perfil, eso es. La tenía en el Meet. Ándale. Bueno, a ver, entonces, pues ya, o sea, si quieres repasar el tema de sucesiones, pues tienes esas opciones, ¿no? Libro, las clases, también están si quieren ver mis clases grabadas del tema completo de cálculo 1, también están en el canal de YouTube, ¿no? Si se sienten muy perdidos, pues les puede ayudar eso. ¿no? En toda la unidad 4 yo puse en comentarios así, cada tema que veía en la clase puse el tiempo en el que está el tema. Y la unidad 4 es la de Perfecto. sucesiones. Muchas gracias. Lo hice por mí, pero ahí lo tienen. Sí, pero les va a servir a todos los que usan esos videos. Y de todas formas, conforme sea necesario, vamos a ir en las asesorías, ir tratando de ayudarles a recuperar lo que no hayan visto de estos temas. ¿Sale? Entonces, para los compañeros que vienen de otros grupos, que no estaban con nosotros, si me preguntan, ¿es fundamental haber visto sucesiones en cálculo 1 para llevar cálculo 2? No, en mi opinión no lo es. No, o sea, no es fundamental. Es fundamental que lo estudien ahora. ¿Me entienden? ¿Sale? Eso significa que, por ejemplo, para los que no lo hayan visto, se va a requerir un esfuerzo extra, pues para ver lo que no hayan visto ustedes. ¿Sale? Pero obviamente no, es algo realizable, o sea, no es, tienen que hacer todo un curso de cálculo 1 a la vez de cálculo 2, no. ¿Sale? O sea, sí es realizable, pero sí se requiere un esfuerzo extra. ¿Sale? Ahora que mañana con Donaldo van a calcular la integral de la identidad con suma superior e inferior, y luego vamos a hacerlo con sumas de Riemann. Ahí van a ver que vamos a necesitar estas cosas de sucesiones. Voy a enunciar los teoremas y van a ver por qué los vamos a necesitar. Con el enunciado, ustedes pues, ya van a darse cuenta cómo los vamos a usar. Pero pues es importante que sepan qué hay detrás de esas discusiones para que se ubiquen en lo que estamos viendo ahora. ¿Sale? ¿Hay alguna duda de esta parte? No. Por mí está bien todo. ¿Se entiende? Sí, bien. Sale. Entonces, los que quieran ir, ya tienen el canal de YouTube. Por favor, vayan buscando los repasos que grabé de temas de cálculo 1. Esto lo hice en Semana Santa del año que empezó la pandemia, o sea, del 2020. ¿Sale? O sea que es algo así como en marzo, abril, hay repasos grabados. Si hay algún tema que no que aparezca en la grabación, puedo hacer el repaso ahora, en un sábado, y ya para que quede la grabación, porque ya no me acuerdo si están todos los temas grabados. ¿Sale? De los repasos. ¿Sale? Pues vayan checando, por favor, y me avisan. ¿Sale? Bueno.
Sale, entonces seguimos con los 20 minutos que nos quedan. Nuestro problema... Sí, David. Creo que ya tengo un argumento sobre la pregunta que hacía. Básicamente... ¿De cuál es la buena? La de la función, si es 1, si es racional, 0, si es la de Dirichlet. Ajá, que si tiene área. Ajá. Se supondría que no, porque por ejemplo, para cada partición, supongamos que tenemos una cantidad de n de particiones, cada subintervalo tendría partes de una función, o sea, de altura 0 y otra de altura 1. Sí. Entonces, de cierta manera, ¿cómo haríamos para que tuviera para converger esas sumas? Aquí la cosa es que no todo, cuando dices converger, estás hablando de un límite que no está claro qué límite vamos a tomar. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Entonces, antes de meternos con el asunto del límite, ahorita lo voy a dejar simplemente en que, en el caso de esta función, la función de Dirichlet, si una figura tuviera área, como esto que tenemos aquí feo, ¿están de acuerdo en que tendríamos que poder llegar al valor del área tanto con sumas superiores como inferiores? O sea, si ocurriera que no puedes aproximar el valor que queremos de área con unas o con otras, pues es que algo raro tiene esa función. O sea, si la función se porta adecuadamente bien, tanto con sumas superiores como con sumas inferiores, tendríamos que poder aproximar y llegar de alguna forma a encontrar el valor del área. Pero pues no, porque no importa qué tantas particiones hagamos, siempre nos va a dar exactamente esto, ¿no? Pero esa es la razón de por qué esta no va a tener área bajo la curva. Exacto. ¿Sale? Porque, o sea, no tendría... Si quisiéramos elegir aquí, no esta función si tiene área bajo la curva, tendrías que elegir una de estas dos arbitrariamente, pero sería arbitraria. Cuando en realidad con sumas superiores e inferiores tendrías que con cualquiera de las dos poder llegar al valor del área. ¿Sale? Bueno. ¿Cómo van a definir la integral con estos conceptos de integral superior e inferior? Mañana lo ven con Donald. Yo me paso al asunto de las sumas de Riemann. Entonces, ¿cómo define el área bajo la curva con sumas de Riemann? ¿Sale? Entonces, ya vieron con Donaldo. Profe, ¿cree que pueda alejar un poquito la cámara? Voy a mandar ahorita la foto de la hoja, espera. Okay. No puedo alejarla porque, a ver, les voy a enseñar cómo está el dispositivo que tengo para dar clase. Sí. O sea, tengo este armatoste aquí apoyado sobre esto y sobre esto pongo la cámara. Y como tiene estos huequitos, pues no, así pueden ver. Pero necesitaría conseguir, de los unisales que salen en las fotos que les mandé, necesito unos un poco más altos para que no quede tan justa la hoja. Los conseguimos nosotros, profe. Vaya, ahora que nos veamos un sábado me los pasan. Va. Ya entendí por qué esto hacía. Bueno, gracias. ¿Sale? Bien. Pero como les estoy mandando las fotos, pues ya con eso pueden ir viendo todo, ¿no? De todas formas, de lo que voy hablando y escribiendo aquí lo van viendo en el momento, ¿sale? Ahora que
En estos días mejoraremos el sistema. ¿Va? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces, una de las cosas que necesitamos es aumentar la cantidad de puntos en la partición. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, necesitamos aumentar la cantidad de puntos en la partición para tener posibilidad de mejorar la aproximación. ¿Vale? Entonces, pregunta, ¿será que el área la vamos a encontrar con sumas de Riemann tomando el límite cuando la cantidad de puntos tiende a infinito? A ver, lo voy a escribir. ¿Qué cosa sería esto de aquí? El límite cuando la cantidad de puntos en la partición tiende a infinito en las sumas de Riemann. ¿Qué es esto? ¿Este es el límite que buscamos? Esa es como la mayor aproximación que se puede hacer, ¿no? Pareciera, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Fíjate, en una función tan fácil como la identidad en el 0,1, fíjate, voy a dibujar con rojo los puntos de la partición. Si tú tomas un medio y luego un cuarto, un octavo, y te vas así metiendo una infinidad de puntos así, no vas a lograr mejorar tu aproximación de este lado, ¿lo ves? Sí. No es suficiente con aumentar la cantidad de puntos. ¿Están de acuerdo con esta observación? O sea que la partición debe de estar distribuida dentro de todo el intervalo. Adecuadamente, ¿verdad? No es suficiente con solo aumentar la cantidad de puntos. Los puntos de la partición deben distribuirse apropiadamente. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Se entendió el problema, verdad? Sí, profe, se entendió. Creo que sí. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué necesitamos hacer para que conforme vayamos aproximando, de veras logremos obtener en el límite? ¿Qué límite necesitamos tomar para que el límite nos dé el área que estamos buscando? ¿Se entendió la pregunta? ¿Todo el mundo? Sería algo así como un límite de área, como, pues sí, como la máxima área que podríamos tomar, pero el problema es ahora cómo sabríamos cuál es esa área, ¿no? O sea, cuál es ese límite. No, el área más grande que puedes obtener en la aproximación es la longitud de todo el intervalo por el supremo de la función en todo el intervalo. Eso lo vieron con Donaldo, ¿no?
O sea, en este caso de este ejemplo, tu peor aproximación es 1 para el área. Pero ya sabes cuánto mide el área, ¿verdad? 1/2. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, si tu partición tiene solo al 0 y al 1 y tomas la suma superior cuando la partición solo tiene al 0 y al 1, vale 1. ¿Estás de acuerdo? Porque el máximo de la función, el supremo de la función en el intervalo 0, 1 es 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien, ahora. Y mientras, si tomas la partición que solo tiene al punto 0 y al 1, la suma inferior te da 0, ¿verdad? Son como las aproximaciones más chafas que puedes hacer al área. Con esa suma inferior y con esa suma superior. Te dan respectivamente 0 y 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Cómo le vamos a hacer con las sumas de Riemann para llegar al valor de 1/2? 1/2 es el área que estamos buscando, ¿verdad? Así es. ¿Cómo le hacemos con las sumas de Riemann? Pues nomás nos vamos a ir acercando un medio mientras, ¿no? Perdón, necesitamos meter cada vez más puntos, pero no a lo loco. ¿Qué necesitamos? ¿Qué pasó, Juan? Nada, pues con las sumas de Riemann es muy sencillo, ¿no? A ver, ¿cómo? Pues nada más hacemos cada vez más particiones. Nunca vamos a llegar exactamente a 1/2, pero... En el límite deberíamos, ¿no? Ah, sí, en el límite sí. Ok. ¿Pero cómo? A ver, va David y luego Lenin. Podríamos poner, por ejemplo, como límite superior el 1, como límite inferior 0. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es la distancia entre el punto mayor y el punto menor, dividido entre n cantidad de particiones que queremos. En este caso, ahora sí aplicaremos el concepto de límite, con límite tendiendo a infinito. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la cantidad de particiones... Espérame. Pero, ¿qué es lo que tiene infinito? Lo que tendría infinito sería la cantidad de particiones, y en este caso tendrían que ser todas homogéneas. Para que esto sucediera, tendríamos que, por así decirlo, tomar un límite superior y un límite inferior, de tal manera que el límite superior se le reste el límite inferior para sacar la longitud, y después lo dividiríamos entre n, que n sería la cantidad de particiones que estamos buscando. Y en este caso, nuestro límite se aplicaría sobre esa n, con n tendiendo a infinito. La idea básicamente de generar particiones homogéneas y a una mayor cantidad, tendiendo a infinito. Ok, lo que pasa, a ver, para ordenar un poco lo que decías y que todos nos sigan en lo que estás diciendo. ¿Todo mundo recuerda lo que es una partición homogénea? Son aquellas, sí las definió Donaldo, pero a lo mejor no se acuerdan. Son aquellas en donde la longitud de todos los subintervalos miden igual, es decir, divides al intervalo en n segmentos iguales. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que con las particiones homogéneas, la longitud de cada subintervalo se tiene que hacer chiquita de todos conforme aumentas la cantidad de puntos. Eso sí pasa a fuerza en las homogéneas. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se entendió? Sí. Entonces aquí la observación es, si en las particiones homogéneas se aumenta la cantidad de puntos, entonces la longitud de todos los subintervalos se reduce. Pero la pregunta que hay que contestar es, ¿a fuerza tenemos que usar particiones homogéneas? Ya no me da tiempo de responder eso hoy.
lo vamos a discutir el viernes, ¿sale, David? Pero esa observación que hiciste es importante. Pero hay algo previo que hay que discutir, ¿verdad? Si tenemos que usar homogéneas. ¿De acuerdo, David? Vale, profe. Bien, ahora, ¿qué pasó, Lenin? ¿Ya no quieres participar? Ah, es que dijo que ya no quedaba tiempo. Sí, iba simplemente a comentar como que una idea muy similar a mi compañero, Ok. en donde podríamos tomar un valor entre 0 y la distancia entre B y A, Ujú. y a partir de eso generar una partición homogénea en donde la longitud de cada intervalo sea este valor, no sé, alfa, Ujú. y podríamos sacar el límite cuando alfa tienda a 0. Ok. Pero eso también terminaría generando particiones homogéneas y no estoy seguro de si las necesitamos. Ok, entonces lo dejamos pendiente para el viernes, ¿sale? Bueno, entonces ya el viernes, después de discutir esto, podremos dar la definición de integrales Riemann, ¿sale? ¿Cómo vamos? ¿Cómo sintieron la clase de hoy? Bien, yo creo que la verdad. Amena. Sí, bien. Ok. Luego voy a tratar de que participen más compañeros, ¿eh? Porque el comportamiento natural es que algunos que les gusta participar, participan y está bien. Pero voy a necesitar que participen más compañeros y luego les voy a ir preguntando a más compañeros cómo vamos, ¿sale? Sí, profe, nos vamos rotando. Bueno. ¿Dudas, comentarios? Nos quedan 2 minutitos. Yo le quería decir algo que no tiene que ver con esta clase en particular, pero tiene que ver con la materia y el canal de YouTube, pero eso después cuando ya no esté grabando, por lo que sea. No sé si tenga tiempo. Sí, ahorita yo voy a parar la grabación, mando la última foto de hoy. De todas formas, esta la retomo el viernes. Y luego nos vemos el sábado también. ¿Sale? gracias. Mañana es con Yadira o con Donaldo. Mañana con Donaldo, porque él va a acabar lo que había empezado ayer. ¿Sale? Vale. Bueno. Y pues ya, paro la grabación. Ay, no. No, ¿qué dice? A ver. Solo apagó la cámara. Acá ya.